Hola chicos, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada en el Zoom, algo rápido para que quede en claro. Esta es una partícula, esta es una partícula que se tira hacia un campo magnético. La partícula está cargada positivamente, se tira hacia un campo magnético y cuando llega al campo magnético la partícula tiene otra trayectoria. Quiere decir que se desvía, no sigue derecho. Entonces cuando estudiaron, los científicos empiezan a estudiar, se dieron cuenta que acá existía una fuerza que todavía no la podían detectar, pero sabían que era causada por el campo magnético. Entonces ellos pensaron que la fuerza era proporcional a la intensidad de campo B, que lo podemos hacer, acuérdense que B es un vector, a la velocidad de la partícula, y a la carga de la partícula. Y a la carga de la partícula. Bien, entonces ellos hicieron esto. Como ya les conté, este símbolo significa proporcional. Entonces, ¿qué vieron los científicos? Que esta fuerza la podíamos medir. Esta fuerza la podíamos medir. Si yo podía medir esta fuerza, conozco la carga y conozco la velocidad de la partícula, voy a poder despejar el vector de inducción de campo magnético. Yo les mandé un archivo para que vean cómo se mide la fuerza magnética. Entonces, lo que hicieron estos muchachos es transformar en esto y luego despejan B. La definición del campo magnético B o inducción magnética es una fuerza de carga en movimiento. Es una fuerza de carga en movimiento. Se va a medir en newtons, pero no en la forma que nosotros lo conocemos. Vamos a tener otra unidad de medida. Si reemplazamos las unidades que tenemos, la fuerza la medimos en newtons, la carga Q en coulombs y la velocidad en metros sobre segundo. Quiere decir que acá es B, es el campo magnético, B es la velocidad de la partícula, Q es la carga de la partícula y F es la fuerza. Esta fuerza que hace que se desvíe para dentro del campo. Fuerza magnética. Fíjese que como detalle, B, esta partícula, está perpendicular a el campo magnético. Quiere decir que B, si esta es B y estas son las líneas de campo, esta línea de campo y B van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa? Que esta formulita la podemos transformar de la siguiente manera.
tenemos las unidades. Empiezo a pasar las unidades en newtons sobre coulombs por metros por segundo. Dentro de estas unidades tenemos una unidad escondida que es el ampere. Acuérdense que Q era igual a la intensidad por la carga, es igual a la intensidad por el tiempo, o sea que Q es igual a la carga de movimiento también, la carga que pasa por un conductor en una determinada cantidad de tiempo es la carga. Quiere decir que I va a ser igual a Coulomb Q sobre S, o sea, coulombs sobre segundo, y Coulomb con el segundo es ampere. Entonces esta unidad, Coulomb sobre segundo, va a ser igual newtons sobre ampere por metro. Entonces esta es la unidad nuestra, una de las unidades que vamos a estudiar, y la vamos a llamar en Tesla. Esto es un Tesla. Y el Tesla, como vamos a ver, va a ser equivalente a Weber sobre metro cuadrado e igual a 10 a la cuarta Gauss. Estas son las tres unidades que se mide B. En Tesla, Weber metro cuadrado y Gauss. Bien, esto ya lo vimos, lo estamos repasando. Y ahora vamos a la parte que por qué hablamos la fuerza. Explicábamos antes que estaba a 90 grados. En realidad, nosotros hablamos que dependiendo de cómo entre esta carga, puede entrar así, o puede entrar así también. Puede entrar de cualquier manera. Yo le puedo hacer que entre de esta manera, que entre de esta, que entre de esta, o que se desplace en el campo magnético así. Entonces la fuerza va a ser igual a Q por B por el seno. Nosotros habíamos dicho seno de tita, si no me equivoco, sí. Sobre el seno de tita. ¿Qué se va a significar? Cuando el ángulo tita es el ángulo que forma la trayectoria de la partícula, con el campo magnético B. Quiere decir que si esta partícula, y esto presten atención, si esta partícula tiene 90 grados, para phi igual a 90 grados, F va a ser máxima, porque el seno de 90 grados es 1. Para 180 también es lo mismo, va a ser máxima. Pero para phi igual a 0 o 180 grados, F va a ser nula. F va a ser nula. Quiere decir que si yo tengo seno de 0 es 0, seno de 180 grados es 0. Bien. Quiere decir
que si yo tengo esta partícula, en lugar de entrar a 90 grados, la entro, si yo, por ejemplo, en el caso que le estoy diciendo, esta es mi dirección de la partícula, lo vamos a hacer acá. Esta es mi dirección de campo. Si yo la partícula la mando hacia arriba, el ángulo que van a formar las dos va a ser de 180 grados. Se toma desde acá hasta acá. Y si de la otra forma la partícula la hago entrar paralela y con la misma dirección del campo, esta es la dirección de la partícula, y B, van a formar un ángulo de 0 grados. Quiere decir que en estos dos casos, para estos dos casos, la fuerza es igual a 0. Quiere decir que no va a existir la fuerza. Bueno, este es el repaso de lo que estuvimos viendo la otra clase. Y ahora bien, vamos a borrar acá. Y vamos a hacer una gráfica. Yo le voy a dibujar el dedo. Vamos a entrar vamos a empezar a ver un poco lo que es la regla, lo que es la mano derecha y cómo son los vectores. Entonces, para ello vamos a dibujar un plano donde B y F y esta sería B. Si hacemos estas siempre van a ser perpendiculares y esta va a ser perpendicular también. Lo que nunca va a ser perpendicular, salí de ahí, mono. ¿Qué estás haciendo? Salí. Lo que nunca va a ser perpendicular va a ser la trayectoria de la partícula junto con el vector B, que este es el θ. Entonces, B y B van a ser paralelas. Si nosotros tomamos la mano, fíjense, F, el dedo pulgar, sería la fuerza, siempre va a ser perpendicular. B es la trayectoria. Y este, B, es el que va a ir variando en el ángulo con respecto. Si yo lo tengo en esta disposición, miren, si se logra ver, no estoy formando un ángulo de 90 grados como está en el dibujo. Si en cambio lo hago así, se puede apreciar que tengo el ángulo de 90 grados acá y el ángulo de 90 grados acá. Lo que no implica que este vector B forme un ángulo de 0 grados con la trayectoria. O, si tuviera los dedos, o un ángulo de 180 grados. En estos dos casos, esta fuerza F no existiría. F sería 0. Quiere decir que si yo tuviera esta disposición, por ejemplo, como estos van a formar 180 grados, F no va a existir.
Todos estos conceptos apréndanselo porque son muy importantes para hacer lo que es la regla de la mano derecha. En este momento estamos usando el pulgar como si fuera la fuerza. Siempre esta es B, o la dirección del movimiento de las cargas, siempre a 90 grados, y esta es la que nos va a dar el ángulo θ para poder hallar el campo magnético B o la fuerza F, dependiendo de lo que tengamos. Bien. Entonces siempre, todavía no vamos a usar la regla de la mano derecha, la vamos a usar más adelante, pero ya estamos viendo que cómo funciona. Siempre tengo que hacer en mi cabeza un plano de cómo van a ser particularmente B y B. Que después vamos a ver que B en realidad va a ser la intensidad de la corriente, porque es la carga, la dirección de las partículas. Bien, entonces con esta parte acuérdense que hablamos siempre de que es una carga Q positiva. Bien, vamos a ver ahora entonces. Fíjense que todavía no entramos con electromagnetismo, porque esto en realidad es un repaso de lo que estuvimos viendo, lo que son los vectores principales, B, B y el ángulo θ. Ahora sí vamos a ver un conductor ya vamos a poner en onda un conductor con corriente y les voy a ir explicando lo que se va a formar. Supónganse que yo tengo una hoja, que ahora voy a buscar una que esté usada. Esa que tenés así. Bueno, supónganse que esto es un cable. Esto es un cable. Es un cable que la corriente del cable circula en este sentido. Bien. Yo tengo acá sueltas un montón de limaduras de hierro en el cable. ¿Qué quiere decir? Nunca hice este experimento, pero me imagino que será de esta forma. Yo lo que voy a hacer es hacer un agujero acá y voy a simular este experimento. ¿Dónde? Mi cable es el fibrón. Y acá, en el papel, voy a simular tirar limaduras de hierro. Mientras el cable no circula corriente, las limaduras de hierro van a estar ubicadas en forma aleatoria. Cuando yo conecte el cable con corriente, estas limaduras de hierro se van a agrupar de esta forma. Van a formarse así, todas juntitas, alrededor del cable en forma concéntrica. Entonces, si yo, dependiendo de cómo sea el giro, estas van a tener este movimiento. Se van a tratar de hacer este movimiento.
Vamos a ver que las partículas se van alineando de esta manera, así. Ahora bien, si yo esto invierto la corriente, estas partículas van a cambiar de posición. O sea que yo, en lugar de tener, cuando haga voy a borrar acá para no hacer de vuelta el gráfico, voy a borrar acá, voy a borrar esto. Si yo le invierto la polaridad, el sentido de la corriente, esto va a tener, las partículas se van a alinear siguiendo esta orientación. El campo va a variar. Bien, ahora, ¿qué fenómeno podemos ver de las líneas magnéticas? Porque en el fenómeno que uno puede apreciar. Por ejemplo, si yo desplazo este cable a lo largo de la lámina donde tengo todas las partículas magnéticas, el campo no va a variar, va a permanecer constante. Quiere decir que esto va a seguir siendo constante. Hay unas propiedades que van a tener las líneas magnéticas que van a tener que ver con la intensidad que tenga la corriente, la dirección que tenga la corriente y qué tan juntas van a estar esas líneas a medida que yo aumente la intensidad del campo magnético. A medida que aumento la intensidad del campo magnético, aumenta la densidad, van a estar más juntas. A medida que el campo magnético es más débil, las líneas van a estar más separadas. Si yo cambio el sentido de la corriente, van a cambiar el sentido de giro o ese campo magnético como está girando. Esas líneas de campo. Estas son las líneas de campo magnético. Tienen 4 propiedades que generalmente yo las sé tomar en los exámenes. Van a ver que son importantes siempre saber cómo es este campo para después poder apreciar lo que es el campo magnético B, el campo del vector de inducción magnética o el campo magnético B y otras formas de aplicar la regla de la mano derecha para saber cómo van los campos. Bien, esto sería un repaso. Me queda todavía. Vamos a usar convenciones. Para saber cuándo es saliente o entrante, ya sea en un cable, que esta sería, ya pasamos de lo que es. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto que era la velocidad de la partícula? Ahora esta velocidad la transformamos en la intensidad de corriente. O sea que este sería nuestra trayectoria. Antes teníamos las trayectorias de la partícula, ahora tenemos las trayectorias de las cargas directamente en el campo magnético. Porque estamos trabajando con un conductor y antes trabajábamos con una partícula. Entonces, una de las formas que vamos a tener de saber cómo gira un campo magnético o qué sentido tiene es abrazar al cable, el dedo pulgar hacia el lado que va la corriente y la yema de los dedos me va a indicar qué sentido de giro tiene el cable. Si ustedes lo ven así, fíjense que la corriente iría para allá y el campo magnético sería así. Si yo
voy para allá, o sea que es saliente hacia ustedes, el campo magnético va a girar al revés. Siempre el dedo sigue el sentido de la corriente. Y ahora vamos a ver y tomar las convenciones para saber cuándo es saliente algo y cuándo es entrante. Entonces vamos a poner de ejemplo una flecha. Vamos a tomar una flecha para saber cuándo el sentido es. ¿Cómo vamos a tomar? ¿Cómo van a saber ustedes que el sentido del campo es entrante o saliente o el sentido de la corriente es entrante o saliente? Cuando yo tiro una flecha, si yo tiro una flecha, me pongo en la posición de ustedes. Si yo tiro una flecha para aquel lado, ¿qué es lo que se va a ver? ¿La punta o la cola de la flecha? Si la flecha va hacia allá, yo lo que voy a ver es la cola de la flecha. Veo la cola. Y si yo me pongo hacia ustedes con la flecha, ¿qué van a ver? La puntita. O sea, entonces voy a tener la flecha, por convención, esta va a ser saliente y esta va a ser entrante. Cuando yo les ponga, por ejemplo, un cable, por ejemplo, yo quiero saber el campo magnético en este cable. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer el ejemplo. Ahora, voy a borrar acá. Y vamos a hacer 4 ejemplos. Lo vamos a hacer en perspectiva. Si yo tengo un cable que tiene este sentido, la corriente, y yo tendría que dibujar el campo, el cable lo tengo así. Esta es la punta. ¿Se acuerdan que yo, para saber el campo, tenía que abrazar el cable y tenía el sentido de recorrido? Entonces acá, fíjense que mi sentido de recorrido sería este. Abrazando el cable, esto va para allá. Pasa así. Miren. Va para allá y hace esto. Si yo lo viera, esto mismo, lo viera de frente, si yo esto lo viera de frente, o sea que vamos a verlo de la posición de que esto sería entrante hacia ustedes. Ustedes verían este cable, pero así. Así. Entonces yo tendría el cable con el puntito, que significa que va para allá, y abrazo el cable, y voy a tener mis líneas de campos así. ¿Y cómo va a ser el sentido de giro? Abrazo el cable y las líneas son así. Entonces yo tengo ese cable que gira de este sentido, en este sentido. Esto va a ser, lo abrazo, y esto va a ser como está girando. Ahora, vamos a hacer el caso inverso. Les voy a mandar, ustedes son los que van a tirar la flecha para acá. Va a venir tirándome la flecha el profesor. ¿Cómo será por convención? Si ustedes desde su casa me tiran una flecha, lo que van a ver en la flecha
va a ser la cola. Quiere decir que ustedes van a ver la flecha así, para allá, el dedo apunta hacia donde va la flecha y abrazo. Y fíjense que en este caso, ¿cómo sería la flecha? ¿Cómo sería el sentido del campo? Lo abrazo y el sentido del campo sería así. Sería de ese modo. Si yo me pongo del otro lado, vería el campo al revés de ustedes. Porque yo lo abrazaría al revés, lo abrazaría para allá. Entonces, ustedes depende de dónde, qué posición nos dé esto, es la convención. Acá no existe ningún problema de interpretación. Acá sabemos que esta línea es saliente del pizarrón y esta línea es entrante. No admite ninguna confusión. Para eso están las convenciones. Bien. Esto es muy importante que se aprenda porque después vamos a saber que el campo tiene, va tomando formas perpendiculares. Entonces ahora por último vamos a hacer un dibujito que hay acá muy interesante para que vean. Lo voy a copiar. Esto es interesante, es muy interesante que lo aprendan, lo mismo que el ángulo que forma. Por ejemplo, yo tengo B y B. El ángulo que van a formar es entre estas dos líneas. ¿No? Y si lo tuviera, este sería mi ángulo B y esta sería la trayectoria, el ángulo que van a formar θ va a ser este. Ese es el ángulo θ. Acá está desplazada, está cruzado ese campo o esa intensidad o ese cable. Esto lo podemos reemplazar por un cable y esto en lugar de B le podemos poner I. Le podemos pedir una intensidad de corriente. Y ya ahí va tomando forma todo lo que estamos aprendiendo. Y B, y por último nos falta F. Que eso es lo que vamos a aprender cuando hagamos la regla de la mano derecha. Pero ahora todavía estamos practicando. Vamos a practicar